realizaremos la gráfica de los siguientes puntos y luego vamos a expresarlos en coordenadas polares. Es decir, vamos a obtener el valor del módulo y el valor de la dirección. De esa forma vamos a expresar este vector. ¿Cómo vamos a expresar de la forma rectangular a la forma polar? ¿Cómo vamos a hacerlo? Con la ayuda de las fórmulas. Pero antes vamos a graficar. Recordemos, el primer punto se encuentra en el eje X. En este caso es menos 4. Entonces voy a colocar menos 4 centímetros en el eje X negativo. Menos 4X. Lo vamos a suprimir, vamos a insertar otro. Muy bien. El vector representado por una flecha de 4 centímetros en el eje negativo de las X. El segundo número tiene que estar en el eje Y, un valor de 3 centímetros. Entonces, el otro vector vamos a colocarlo en el eje Y que mida 3 centímetros. Muy bien. Posterior a esto vamos a trazar las paralelas. Paralela de 3 hasta donde termina el vector 4. En ese punto trazamos la paralela con líneas segmentadas con la ayuda de mi regla. Lo mismo vamos a hacer con el otro vector que se encuentra en el eje X. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a trazar la paralela de este vector en este punto, con líneas segmentadas. Con la ayuda de mi regla voy a trazar con líneas segmentadas. Ahora sí. Muy bien, ya tengo trazadas las paralelas de los dos vectores. Ahora lo que voy a hacer es trazar otro vector desde donde comienza la intersección de estos dos vectores hasta donde se cruzan las líneas segmentadas de las paralelas. Muy bien. Ya tenemos la representación. Este vendría a ser el vector A. Este vendría a ser el vector A. Puedo colocarle nombre. Vector A. Vamos a colocarle aquí el nombrecito A. Muy bien. Este es el vector A. Ahora, lo que voy a hacer o lo que necesito saber de forma analítica es el valor de este módulo y el valor del ángulo que forma el módulo con el eje positivo de X. Ese valor necesito conocer. Voy a darle color negrito. Muy bien, ese valor. Y a ese valor o a ese ángulo le vamos a llamar tita. Muy bien. Ese es el ángulo tita que vamos a encontrar para poder representar. Muy bien. ¿Con qué fórmula voy a poder encontrar este vector, el valor de este vector? Observo. Al haber trazado las líneas segmentadas, ¿qué es lo que se ha formado? Por este lado, ¿qué es lo que se ha formado? A ver. ¿Qué es lo que podemos observar que se ha formado? Se ha formado un triángulo rectángulo, ¿no? En esta parte tenemos un ángulo recto de 90 grados, cateto,
cateto, hipotenusa. En este otro lado también tenemos aquí un ángulo recto de 90 grados, cateto, cateto, hipotenusa. Entonces, se trata de un triángulo rectángulo al que debemos encontrar la hipotenusa. ¿Y con qué fórmula podemos encontrar la hipotenusa? Utilizando el teorema de Pitágoras. Me dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto 1 elevado al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado. Esa fórmula está adecuada a los vectores, que me dice que el módulo es igual a la raíz cuadrada del vector en x al cuadrado más el vector en y al cuadrado. Pero no es nada más que el teorema de Pitágoras. Muy bien, en este caso el módulo se llama a, entonces voy a colocar a raíz cuadrada del vector en x al cuadrado. En este caso es menos 4, paréntesis, menos 4 al cuadrado, me indica. Coloco entonces al cuadrado más, a continuación, 3 elevado al cuadrado. El vector y es 3 elevado al cuadrado, paréntesis, 3 elevado al cuadrado. Muy bien, lo que voy a hacer ahora es introducir esos valores a mi calculadora. Hago la operación correspondiente, elevo menos 4 al cuadrado más raíz más 3 elevado al cuadrado, perdón, 25. Voy a sacar la raíz cuadrada de 25 y va a ser 5. Entonces el valor del módulo vendrá a ser 5. Ya tenemos el valor del módulo. Muy bien. Ahora lo que necesitamos saber es el valor de alfa. Pero antes, este ángulo que está aquí, ¿será que yo voy a poder calcular este ángulo de aquí entre el vector que se encuentra en el eje X y el módulo? Voy a colocar en este punto. A ver. Bueno, más o menos quedó ahí. Ese es el ángulo que quiero encontrar. Ese ángulo voy a encontrar, a ese ángulo le voy a llamar ángulo alfa. ¿Por qué voy a encontrar este ángulo? Enseguida les voy a decir por qué va a ser necesario encontrar este ángulo. Muy bien. Ahora sí. Desde el eje X positivo hasta el eje X negativo, desde este punto hasta este punto son 180 grados. Ahora, si yo quiero saber el valor de este ángulo θ, deberé encontrar el valor del ángulo alfa para realizar una resta después y así obtener el valor de θ. Comencemos entonces. Para encontrar el valor de alfa, ¿qué función trigonométrica puedo utilizar? Observo. Recordemos que estas líneas segmentadas son paralelas a este vector que se encuentra en el eje Y, es decir, que también vale 3. Muy bien, entonces del ángulo alfa tendré como dato conocido el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Esto a qué función trigonométrica corresponderá? Corresponderá a la función trigonométrica tangente. Muy bien, diré entonces tangente de alfa, en este caso voy a colocar alfa, tangente de alfa. ¿De dónde está alfa?
Aquí está, muy bien. Tangente de alfa igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto viene a ser 3, el cateto adyacente 4. Realizo la división entre estos dos, tendré 3 dividido entre 4 es 0.75. Muy bien. Tangente de alfa, entonces, vendrá a ser 0.75. Muy bien, pero lo que yo necesito saber es el valor de alfa. Entonces, deberé aplicar la inversa. Voy a colocar tangente menos 1. Recordemos que así colocábamos tangente menos 1 de 0.75. ¿Y cómo debo introducir esto a mi calculadora? ¿Cómo voy a introducir yo eso a mi calculadora? Presiono la tecla Shift, tangente, y voy a tener el valor del ángulo. Tendré entonces, presionamos Shift, tangente de 0.75 y el resultado vendría a ser 36.87. 36.87 vendría a ser el valor del ángulo alfa. Muy bien. Hasta ahí hemos obtenido el valor del ángulo alfa. Pero lo que yo necesito saber es el valor del ángulo tita. Sabemos que desde este punto en X positivo hasta este punto X negativo vale 180. Entonces voy a decir directamente 180 igual tita. Voy a colocar tita más alfa. Más alfa. Es decir, que 180 se da sumando el valor de tita más el ángulo alfa. Ahora, si yo quiero saber el valor de tita, simplemente voy a restar aquí. Voy a realizar una resta. Restaré entonces este valor alfa está sumando, entonces pasará al otro lado con el signo negativo a restar. Viene a este lado a restar. Menos alfa igual tita. Ahora sí, vamos a reemplazar los valores. El valor de tita será igual a 180 menos el ángulo que acabamos de encontrar. Y el valor del ángulo tita será igual a 180 menos 36.87, 143.13. 143.13 o directamente 143. Vendría a ser el valor del ángulo tita. Muy bien, ya hemos encontrado el valor del módulo y el valor del ángulo. Lo que voy a hacer ahora es expresarlo. Entonces expreso A igual, paréntesis, el valor de 5, que vendría a ser el módulo, y el valor del ángulo de 143 grados. Muy bien. Y ya tengo mi representación polar. De esta forma es como debo realizar la operación.